Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La evolución, el karma y el mundo de los seres sensibles, por su santidad el 14º Dalai Lama. Perteneciente a la obra El universo en un solo átomo. La pregunta ¿qué es la vida?, al margen de su formulación, representa un desafío a cualquier esfuerzo intelectual de desarrollar una cosmovisión coherente. Como la ciencia moderna, el budismo parte de la suposición básica de que en el nivel más fundamental no hay diferencias cualitativas entre la base material del cuerpo de un ser sensible como el humano y el de una roca, pongamos por caso. Tanto la roca como el cuerpo humano están constituidos de una agregación de partículas materiales parecidas. De hecho, el universo entero y toda la materia que contiene están hechos de lo mismo, un material en eterno proceso de reciclaje. Según la ciencia, los átomos de nuestros cuerpos pertenecieron a estrellas lejanas en el tiempo y en el espacio. La pregunta, pues, es la siguiente. ¿Qué hace que el cuerpo humano sea tan diferente al de una roca que pueda sostener la vida y la conciencia? La respuesta biológica moderna a esta pregunta gira en torno de la noción de la emergencia de niveles más elevados de propiedades que corresponden a niveles más altos de complejidad en la agregación de los constituyentes materiales. En otras palabras, la biología moderna nos cuenta la historia de una agregación cada vez más compleja de átomos que dan lugar a estructuras moleculares y genéticas. El complejo organismo de la ida y surge sencillamente a partir de los elementos materiales. La teoría de la evolución de Darwin es el soporte conceptual de la biología moderna. La evolución, y más en concreto, la selección natural, ofrecen el panorama más amplio que da origen a las diversas formas de vida. A mi modo de ver, las teorías de la evolución y de la selección natural son intentos de explicar la milagrosa variedad de los seres vivos. La riqueza espectacular de la vida y las enormes diferencias entre la multitud de especies se explican con la idea científica de la alteración de las formas vivientes que da lugar a formas nuevas, con la noción adicional de que las características más apropiadas para un entorno determinado pasarán a las generaciones siguientes, mientras que las características no esenciales para la supervivencia desaparecerán. Estas teorías describen, según me dicen, lo que el propio Darwin llamaba un descenso en la multiplicidad y complejidad de todas las formas de vida a partir de una simplicidad primaria. Puesto que todos los seres vivos pertenecen a linajes evolucionistas que se extienden hasta un ancestro común, la teoría pone énfasis en la interconexión originaria de todos los organismos vivos del mundo. Oí hablar de la teoría de la evolución durante mi primer viaje a la India en 1956 y fue allí donde conocí algunos de los aspectos teóricos de la biología moderna. Fue mucho más tarde, no obstante, que pude hablar largo y tendido con un verdadero científico de la teoría de la evolución de Darwin. Irónicamente, la primera persona que me ayudó a comprender mejor la teoría no fue un científico, sino un estudioso de la religión. Huston Smith vino a verme en Dharamsala en los años 60. Hablamos de las religiones del mundo, de la necesidad de un pluralismo mayor entre sus seguidores, del papel de la espiritualidad en un mundo cada vez más materialista y de algunas consideraciones esotéricas sobre las posibles áreas de convergencia entre el budismo y el misticismo cristiano. Sin embargo, el tema que más me impresionó fue el de la biología moderna, especialmente nuestra discusión del ADN y del hecho de que tantos secretos de la vida parezcan tener su origen en el misterio de esta hermosa cadena biológica. Cuando hablo de mis maestros en ciencia, cuento a Huston Smith entre ellos, aunque no estoy seguro de si él lo aprobaría.
El ritmo exponencial del proceso de la biología, especialmente la revolución de la ciencia genética, ha contribuido radicalmente en nuestra comprensión del papel del ADN en la explicación de los misterios de la vida. Mi propia comprensión de la biología moderna debe mucho a los consejos de grandes maestros, como el ya fallecido Robert Livingston de la Universidad de California en San Diego. Era un maestro muy paciente. Me miraba con atención a través de los cristales de sus gafas mientras me explicaba un tema cualquiera, y un apasionado humanista profundamente comprometido con el desarme nuclear. Entre los obsequios que me hizo se encuentra un modelo de plástico del cerebro humano con componentes extraíbles etiquetados que actualmente adorna mi escritorio en Dharamsala, y una sinopsis escrita a mano de los conceptos claves de la neurobiología. La teoría de Darwin constituye un marco explicativo de la proliferación de nuestra flora y fauna, la riqueza de lo que el budismo denomina seres sensibles y las plantas que conforman el mundo biológico que está a nuestro alcance. Hasta el presente, la teoría no ha podido ser refutada y nos ofrece la explicación científica más coherente de la evolución de las diversas formas de vida en el planeta. La teoría se puede aplicar tanto al nivel molecular, es decir, a la adaptación y selección de genes individuales, como al nivel macrocósmico de los grandes organismos. A pesar de su notable adaptabilidad a todos los niveles en que hay vida, la teoría de Darwin no aborda explícitamente la cuestión conceptual de lo que es la vida. Dicho esto, existe una serie de características fundamentales que la biología considera esenciales para la vida, como la capacidad de los organismos de sustentarse y su dotación natural de un mecanismo de reproducción. Asimismo, las definiciones básicas de la vida incluyen la capacidad de evolucionar desde el caos hacia el orden, característica que llamamos entropía negativa. La tradición budista Abhidharma, en cambio, define el Sok, el equivalente tibetano del término vida, como aquello que sostiene el calor y la conciencia. Hasta cierto punto, las diferencias son semánticas, ya que lo que los pensadores budistas entienden por vida y vivo se refiere únicamente a los seres sensibles y no a las plantas, mientras que la biología moderna tiene un concepto mucho más amplio de la vida que se extiende hasta el nivel molecular. La definición Abhidharma no corresponde a la biología, esencialmente porque la intención fundamental de la teoría budista es responder a preguntas de tipo ético que solo guardan relación con las formas de vida superiores. La selección natural es componente central de la teoría de la evolución de Darwin, tal como la entiendo. Pero, ¿qué significa? El modelo biológico representa la selección natural como la mutación genética aleatoria y posterior competición entre organismos que conduce a la supervivencia del mejor dotado, o dicho más correctamente, al éxito reproductivo diferencial de algunos organismos en detrimento de otros. Cada rasgo del organismo está sujeto a los condicionamientos ambientales. Aquellos organismos que se desenvuelven mejor dentro de estos condicionamientos, que salen vencedores de la competición con los demás y más se reproducen, se consideran mejor adaptados y mejor equipados para sobrevivir. En cualquier entorno dado, las características más apropiadas son objeto de selección continua de entre las variaciones que producen las mutaciones aleatorias y las especies de seres vivos se transforman. La selección natural puede dar cuenta de qué tipo de moscas o de monos pueden sobrevivir mejor en su entorno natural y de cómo unos seres como los humanos modernos evolucionaron a partir de ancestros simios. A pesar de las obvias diferencias, el ADN de los humanos y el de los chimpancés es idéntico en un 98%. La diferencia del 2% sostiene la distinción entre las dos especies. La diferencia entre humanos y gorilas es del 3%. De forma similar, en el nivel genético, la selección natural parece explicar
cómo la mutación de los genes, que es aleatoria, aunque natural, puede ser objeto de selección y dar lugar a nuevas variedades de seres vivos. La mutación genética también se considera motor de la evolución en el nivel molecular, y se piensa que la selección natural es el mecanismo que favorece el desarrollo de grupos neuronales, transmisores, receptores, etc., que dan lugar a la individualidad y la variabilidad de cada cerebro, y en el nivel de las especies, a las cualidades especiales de la conciencia humana. Por ejemplo, incluso en relación a los orígenes de la vida, se cree que la selección natural es la clave del proceso gracias al cual surgieron moléculas particulares capaces de reproducirse, tal vez por casualidad en un primer momento, de un caldo orgánico primitivo o posiblemente como cristales inorgánicos autorreproducidos. De hecho, según el físico de Stanford Stephen Chu, en la actualidad su equipo está desarrollando modelos que explican la vida en términos de las leyes de la física. De acuerdo con la teoría actual de los orígenes de la vida orgánica, poco después de la creación de la Tierra, cobraron forma las moléculas ARN, ácido ribonucleico, altamente inestables ellas mismas, y se reprodujeron sin asistencia. Con el mecanismo de la selección natural, del ARN surgieron moléculas más duras y resistentes, las moléculas ADN, ácido desoxirribonucleico, el depósito fundamental de la información genética. La vida surgió con la forma de un ser más sofisticado que almacenaba en su ADN la receta genética de su composición y tomaba su forma de las proteínas. El ARN se convirtió en el eslabón entre el ADN y las proteínas, puesto que lee la información almacenada en el ADN y guía la producción de proteínas. El primer organismo compuesto de ADN, ARN y proteínas se conoce como LUCA, el primer ancestro universal común, que pudo ser algo como una bacteria que vivía en las profundidades de la Tierra o en aguas cálidas. De nuevo, a través de la autorreproducción y la selección natural, LUCA evolucionó hasta dar lugar a todos los seres vivos. El nombre de LUCA siempre me hace sonreír, porque así se llama mi traductor italiano. Este modelo presupone una serie de cambios ínfimos y graduales que dan lugar a incontables variedades de seres vivos. Estas variedades son producto de la selección natural. Hay numerosas alternativas a esta noción. Por ejemplo, la posibilidad de cambios bruscos y de gran envergadura, y por lo tanto, una visión de la evolución como un proceso que consiste en saltos, donde las transformaciones de los organismos no son pausadas, sino dramáticas. Asimismo, está abierto el debate sobre si la selección natural es el único mecanismo de cambio o existen otros factores implicados. La explosión de la ciencia genética en los tiempos muy recientes ha brindado sofisticación y especificidad incomparablemente mayores a nuestra comprensión de la evolución en el nivel molecular y genético. Con acierto temporal impresionante, cuando estaba a punto de cumplirse el 50 aniversario del descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953, se completó la secuencia del genoma humano. Este acontecimiento colosal lleva la promesa de un potencial médico y tecnológico sin precedentes. Supe de la secuencia del genoma de forma poco habitual. El día en que el presidente Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair anunciaron juntos el evento, yo estaba en Estados Unidos y tenía previsto participar en el programa Larry King Live. Puesto que solo escucho las noticias a primera hora de la mañana o al final de la jornada, me había perdido el anuncio de la tarde. Cuando Larry King me preguntó mi opinión, no tenía la menor idea de qué estaba hablando. Por alguna razón, no conseguía relacionar el anuncio de un logro científico de ese calibre con las declaraciones a la prensa de dos personalidades políticas. Que mi entrevista se realizara a través de un enlace por satélite no facilitó la conversación.
Fue Larry King en su programa en directo quien me dio la noticia. Las implicaciones más amplias de aquel asombroso logro científico se hacen sentir cada vez más. He tenido oportunidad de conversar con científicos que trabajan en este campo, especialmente con el genetista Eric Lander del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me enseñó su laboratorio en el Instituto Mayor del IETM y Harvard, donde están funcionando muchos de los poderosos aparatos empleados en la secuenciación del genoma humano, y me mostró algunas de las etapas que atraviesa dicha secuenciación. En una de las conferencias de Mente y Vida, Eric explicó el genoma humano comparándolo con el Kangyur, la colección de textos atribuidos al Buda y traducidos al tibetano, que consiste en más de 100 volúmenes de unas 300 páginas cada uno. El gran volumen del genoma tiene 23 capítulos, uno por cada uno de los 23 cromosomas humanos. Y cada grupo del genoma, un grupo por cada progenitor, contiene entre 30.000 y 80.000 genes. Cada capítulo está escrito en una larga cadena de ADN con palabras de 3 letras, que se componen de las 4 letras A, C, G y T: adenina, citosina, guanina y timina, secuenciadas según todas las combinaciones posibles. Imaginemos, dijo Eric, que a lo largo de los millones de años en que se viene copiando este libro, de vez en cuando se cuela un pequeño error, del mismo modo que en los centenares de años en que se viene copiando a mano el Kangyur se han colado en el texto pequeños errores, faltas ortográficas y palabras equivocadas de la mano de los escribas. Estos errores se pueden perpetuar en las copias sucesivas, que a su vez introducirán nuevas alteraciones, etc. Quizá algunas de las variaciones ortográficas no tengan un impacto decisivo en la lectura del texto. En ocasiones, sin embargo, se produce un error garrafal de consecuencias incalculables. En esta analogía, con un texto canónico, aunque el cambio consista en un único error ortográfico, de un vocablo positivo a otro negativo, por ejemplo, puede haber un efecto radical en el significado de la frase o en la lectura del texto entero. Estas alteraciones aleatorias de la ortografía corresponden a las mutaciones que ocurren de forma natural en el proceso de la evolución. Según algunos de los biólogos con los que he conversado, hay un consenso creciente en que el surgimiento de las mutaciones genéticas, por muy naturales que éstas sean, es completamente aleatorio. Una vez producidas las mutaciones, no obstante, el principio de la selección natural asegura que en líneas generales queden seleccionados aquellos cambios o mutaciones que ofrecen las mayores probabilidades de supervivencia. Como tan acertadamente dijo la bióloga Ursula Gundnoch en la conferencia de Mente y Vida de 2002, la mutación es totalmente aleatoria, la selección extremadamente selectiva. Desde un punto de vista filosófico, la idea de que estas mutaciones, con sus implicaciones de larguísimo alcance, tengan lugar de forma natural, no presenta problemas, pero no me convence que sean totalmente aleatorias. Queda abierta la cuestión de si su aleatoriedad se comprende mejor como un rasgo objetivo de la realidad o como indicativa de alguna forma de causalidad oculta. A diferencia de la ciencia, en el budismo no existe un debate filosófico sustancial sobre la forma en que los organismos vivientes surgieron de la materia inánime. De hecho, ni siquiera aparece un reconocimiento del tema como un asunto filosófico importante. En el mejor de los casos, existe la suposición implícita de que la emergencia de los organismos vivos a partir de la materia inánime es una simple función de causa y efecto a lo largo del tiempo, dado un conjunto de condiciones iniciales y las leyes de la naturaleza que rigen en todos los ámbitos de la existencia.
No obstante, el budismo valora más el desafío de explicar la emergencia de los seres sensibles de una base esencialmente no sensible. Esta diferencia de planteamiento sugiere un contraste interesante entre el budismo y la ciencia moderna, contraste que podría tener que ver, al menos en parte, con las complejas diferencias históricas, sociales y culturales que subyacen al desarrollo de estas dos tradiciones de investigación. Para la ciencia moderna, al menos desde un punto de vista filosófico, la distinción crítica se da entre la materia inánime y el origen de los organismos vivos, mientras que para el budismo la distinción crítica se da entre la materia no sensible y la emergencia de los seres sensibles. Hasta podríamos preguntarnos por qué existe esta diferencia fundamental entre ambas tradiciones. Una de las razones posibles por las que la ciencia moderna percibe esta distinción crítica entre la materia inánime y los organismos vivos podría estar relacionada con la metodología básica de la ciencia. Con esto me refiero al reduccionismo, no tanto como posición metafísica cuanto aproximación metodológica. La forma básica de que la ciencia aborda el tema es la explicación de los fenómenos en términos de sus elementos constitutivos simples. ¿Cómo puede emerger la vida de la no vida? En una de las conferencias de Mente y Vida que se celebraron en Dharamsala, el biólogo italiano Luigi Luisi, con sede en Zúrich, me habló de la investigación que llevaba a cabo su equipo en torno a la posibilidad de crear vida en un laboratorio. Porque si la teoría científica actual, que explica el origen de la vida a partir de la compleja configuración de materia inánime, es correcta, nada nos impide crear vida en un laboratorio si se dan las condiciones necesarias. El budismo concibe la distinción crítica de otra manera, es decir, como una división entre lo sensible y lo no sensible, porque le interesa esencialmente el alivio del sufrimiento y la búsqueda de la felicidad. Para el budismo, la evolución del cosmos y la emergencia de los seres sensibles que lo habitan, en realidad todo lo que abarca las ciencias físicas y de la vida, pertenecen al ámbito de la primera de las 4 verdades nobles que el Buda enseñó en su sermón inicial. Las 4 verdades nobles afirman que dentro del campo de los fenómenos no permanentes existe el sufrimiento. El sufrimiento tiene un origen. La cesación del sufrimiento es posible y hay un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. A mi modo de ver, la ciencia se encuentra en este campo de la primera verdad, ya que examina las bases materiales del sufrimiento y cubre el espectro entero del entorno físico, el contenedor, y de los seres sensibles, el contenido. Es en el campo de lo mental, el ámbito de la psicología, la conciencia, las aflicciones y el karma, donde encontramos la segunda verdad, el origen del sufrimiento. La tercera y la cuarta verdad, la cesación y el camino, no entran en el terreno del análisis científico, ya que pertenecen en esencia a lo que se podría llamar como campo de la filosofía y de la religión. Esta diferencia fundamental entre el budismo y la ciencia, si trazamos el límite entre lo sensible y lo no sensible, o entre los organismos vivos y la materia inánime, tiene ramificaciones significativas, entre ellas la forma distinta de que ambas tradiciones contemplan la conciencia. Para la biología, la conciencia es un rasgo secundario, puesto que solo caracteriza a un subconjunto de organismos vivos y no a todas las formas de vida. Para el budismo, la definición de vivo hace referencia a los seres sensibles, de forma que la conciencia es una de las características primordiales de la vida. Una de las suposiciones implícitas que a veces he encontrado en el pensamiento occidental es que en la historia de la evolución los seres humanos disfrutan de un estatus existencial único. Esta particularidad se suele comprender en términos de un alma o conciencia de sí que solo los humanos poseen. Mucha gente parece asumir de forma implícita
tres estados incrementales en el desarrollo de la vida: la materia inánime, los organismos vivos y los seres humanos. Tras esta concepción, puede ocultarse la idea de que los seres humanos pertenecen a una categoría claramente diferente a la de los animales y plantas. Estrictamente hablando, este no es un concepto científico. En cambio, si estudiamos la historia del pensamiento filosófico budista, vemos que los animales son más próximos al ser humano, ya que ambos son seres sensibles, que a las plantas. Esta idea se basa en la noción de que en lo que a la sensibilidad se refiere, no hay diferencia entre los humanos y los animales. Nosotros los humanos deseamos escapar del sufrimiento y buscar la felicidad. Los animales también. Asimismo, los humanos tenemos la capacidad de sentir dolor y placer. Los animales también. En términos filosóficos, desde el punto de vista del budismo, tanto los seres humanos como los animales poseen lo que en tibetano se llama shepa, palabra que podemos traducir más o menos como conciencia, aunque con grados de complejidad diferentes. El budismo no reconoce la presencia de algo parecido al alma, prerrogativa únicamente de los humanos. Desde la perspectiva de la conciencia, la diferencia entre humanos y animales es una cuestión de grado y no de tipo. Las primeras escrituras budistas contienen una alusión a la evolución humana que luego recogen muchos de los textos Abhidharma posteriores. La historia es como sigue. El cosmos budista consiste en tres ámbitos de la existencia: el ámbito del deseo, el ámbito de la forma y el ámbito informe, correspondiendo este último a estados de la existencia progresivamente más sutiles. El ámbito del deseo se caracteriza por la experiencia de los deseos sensuales y del dolor. Es el ámbito que habitamos los humanos y los animales. En cambio, el ámbito de la forma es exento de cualquier experiencia manifiesta del dolor y está esencialmente impregnado por la experiencia de la dicha. Los seres que habitan este ámbito poseen cuerpos constituidos de luz. Finalmente, el ámbito informe trasciende toda sensación física. En él la existencia está impregnada de un estado perdurable de ecuanimidad perfecta y los seres que lo habitan están completamente libres de cualquier forma material. Existen solo en un plano mental inmaterial. Los seres que se encuentran en los estados superiores del ámbito del deseo y los que habitan los ámbitos de la forma y el informe son descritos como seres celestiales. Debemos destacar que estos ámbitos también pertenecen al reino de la primera verdad noble. No son estados celestiales permanentes a los que deberíamos aspirar. Conllevan su propio sufrimiento de la no permanencia. La evolución de la vida humana en la Tierra se entiende en términos de un descenso de algunos de estos seres celestiales que han agotado su karma positivo que les proporcionaba la causa y las condiciones para su permanencia en los ámbitos superiores. No hubo un pecado original que provocara la caída. Se trata sencillamente de la naturaleza de la existencia no permanente, de la ley de causas y efectos, que ocasiona el cambio de estados del ser, su muerte. Cuando estos seres experimentan su primera caída y nacieron en la tierra, aún poseían vestigios de sus glorias pasadas. Se cree que estos humanos de la primera era tenían cualidades divinas. Se dice que llegaron a la existencia por nacimiento espontáneo, que tenían físicos atractivos, que sus cuerpos tenían halos, que poseían determinados poderes sobrenaturales, como la capacidad de volar, y que subsistían con el alimento de la contemplación introspectiva. También se consideran libres de muchas de las características que sirven de base para la discriminación de la identidad, a saber, el sexo, la raza y la casta. Con el paso del tiempo, cuenta la historia, los humanos empezaron a perder estas cualidades. Al ingerir alimentos materiales,
sus cuerpos asumieron una corporeidad más vasta, dando lugar a una gran diversidad de aspectos físicos. Esta diversidad, a su vez, condujo a actitudes de discriminación, especialmente de enemistad hacia los que parecían distintos y de amistad hacia los que eran similares, resultando en la emergencia de toda la gama de burdas emociones negativas. Asimismo, la dependencia de los alimentos materiales creó la necesidad de expulsar sus residuos del cuerpo. Y no entiendo bien el razonamiento concreto, esta necesidad condujo a la formación de los órganos sexuales masculino y femenino en el cuerpo humano. La historia prosigue con una narración detallada del génesis de todo el espectro de actos humanos negativos, como el asesinato, el robo y las malas conductas sexuales. En este relato de la evolución humana, ocupa un lugar crucial la teoría Abhidharma de los 4 tipos de nacimiento. Según ella, los seres sensibles pueden llegar a la existencia como 1, nacidos de un vientre, como los humanos; 2, nacidos de un huevo, como las aves y muchos reptiles; 3, nacidos del calor y la humedad, como numerosos tipos de insectos; y 4, nacidos espontáneamente, como los seres celestiales de los ámbitos de la forma y el informe. En cuanto a la cuestión de la diversidad de la vida, Chandrakirti expresó una noción budista común cuando escribió: el mundo sensible surge de la mente. También surge de la mente los diversos hábitats de los seres vivos. En los textos más antiguos atribuidos al Buda, encontramos afirmaciones similares de cómo, en última instancia, la mente es la creadora del universo entero. Ha habido escuelas budistas que interpretaron esta afirmación al pie de la letra y adoptaron una forma de idealismo radical que rechaza la realidad del mundo material externo. Por lo general, sin embargo, la mayoría de los pensadores budistas tienden a interpretar estas afirmaciones como incitación a explicar el origen del mundo, al menos del mundo de las criaturas sensibles, con la actividad del karma. La teoría del karma tiene una importancia señalada para el pensamiento budista, pero es fácil de interpretar mal. La palabra karma significa literalmente acción y hace referencia a los actos intencionados de los seres sensibles. Dichos actos pueden ser físicos, verbales o mentales, solo ideas o sentimientos, por ejemplo, y todos tienen su impacto, por insignificante que sea, en la psique del individuo. Las intenciones resultan en actos, que producen efectos, que condicionan la mente hacia determinadas acciones y propensiones, todo lo cual da lugar a nuevas intenciones y acciones. El proceso entero constituye una dinámica infinita y autorregenerada. La reacción en cadena de causas y efectos interdependientes no solo opera en los individuos, sino también en los grupos y en las sociedades, y no solo mientras dura una vida, sino a lo largo de muchas. Al emplear el término karma, podemos referirnos a actos específicos e individuales, tanto como a la totalidad del principio de su causación. Según el budismo, esta causalidad kármica es un proceso natural básico y no un mecanismo divino ni una puesta en acción de un designio preconcebido. Aparte del karma de los seres sensibles individuales, sea personal o colectivo, es totalmente erróneo pensar en el karma como en una entidad unitaria trascendente que actúa como el dios de los sistemas teístas o como una ley determinista que marca el destino de una vida. Desde el punto de vista científico, la teoría del karma puede representar una suposición metafísica, aunque no lo es más que la suposición de que toda la vida es material y surge puramente al azar. En cuanto a cuál podría ser el mecanismo con que el karma plasma su rol causativo en la evolución de la vida sensible, encuentro interesantes algunas de las explicaciones de las tradiciones vajrayana que los autores modernos califican a menudo de budismo esotérico.
Según el Tantra Guyasamaya, tradición principal dentro del budismo Vajrayana, en el nivel más fundamental no hay distinción absoluta entre la mente y la materia. En su forma más sutil, la materia es prana, una energía vital que no se puede separar de la conciencia. Son dos aspectos de una realidad indivisible. Prana es el aspecto de movilidad, dinamismo y cohesión, mientras que la conciencia es el aspecto de cognición y la capacidad de pensamiento reflexivo. Según el Tantra Guyasamaya, por lo tanto, cuando un sistema cósmico llega a la existencia, somos testigos del juego entre esta energía y la realidad de la conciencia. Debido a esta indivisibilidad de la conciencia y la energía, existe una honda relación mutua entre los elementos de nuestros cuerpos y los elementos naturales del mundo exterior. Esta conexión sutil es perceptible por individuos que han alcanzado cierto nivel de realización espiritual o que poseen de forma natural un grado más elevado de percepción. Por ejemplo, Tadzan Lotsawa, el pensador budista del siglo XV, condujo un experimento consigo mismo y halló una concordancia total entre su experiencia personal de los cambios que ocurren de forma natural en la respiración y aquellos que describe el Tantra Kalachakra durante un evento celestial, como puede ser un eclipse lunar o solar. De hecho, según el pensamiento budista Vajrayana, nuestros cuerpos son imágenes en miniatura del gran cosmos macrocósmico. Debido a esta concepción, el Tantra Kalachakra presta tremenda atención al estudio de los cuerpos celestiales y sus movimientos. De hecho, estos textos contienen un elaborado sistema de astronomía. Del mismo modo que nunca me ha convencido la cosmología Abhidharma, jamás me ha parecido persuasivo el relato Abhidharma de la evolución humana como proceso de degeneración. Uno de los mitos tibetanos de la creación cuenta que el pueblo tibetano nació de la unión de un mono con una ogra salvaje. Por descontado, esto tampoco me convence. En términos generales, creo que la teoría de la evolución de Darwin, al menos con los descubrimientos adicionales de la genética moderna, nos ofrece una explicación bastante coherente de la evolución de la vida humana sobre la Tierra. Al mismo tiempo, creo que el karma puede desempeñar un papel fundamental para la comprensión del origen de aquello que el budismo denomina sensibilidad por medio de la energía y la conciencia. A pesar del éxito del relato darwiniano, no creo que todos los elementos de la historia estén en su sitio. Para empezar, aunque la teoría de Darwin ofrezca una explicación coherente de la evolución de la vida en este planeta y de los varios principios que la sostienen, como el principio de selección natural, no estoy convencido de que pueda responder a la pregunta fundamental sobre el origen de la vida. Me imagino que el propio Darwin no dio importancia a este aspecto. Además, parece haber cierta circularidad en la noción de la supervivencia del mejor dotado. La teoría de la selección natural sostiene que de las mutaciones aleatorias que ocurren en los genes de una especie determinada, es más probable que se impongan aquellas que garantizan mayores posibilidades de supervivencia. Sin embargo, la única manera de verificar esta hipótesis es observando las características de las mutaciones supervivientes. En cierto sentido, pues, afirmamos lo siguiente: puesto que estas mutaciones genéticas han sobrevivido, son las que tenían las mayores probabilidades de sobrevivir. Desde la perspectiva budista, para ser una teoría que pretende explicar el origen de la vida, la idea de las mutaciones como hechos puramente aleatorios resulta altamente insatisfactoria. Karl Popper comentó en cierta ocasión que desde su punto de vista, la teoría de la evolución de Darwin no puede explicar ni explica el origen de la vida en la Tierra. Según él, la teoría de la evolución no es una teoría científica comprobable, sino una teoría metafísica
altamente beneficiosa para las investigaciones científicas subsiguientes. Además, la teoría de Darwin, aun reconociendo la distinción crítica entre materia inánime y organismos vivos, no logra identificar diferencias cualitativas apropiadas entre organismos vivos como los árboles y las plantas por un lado y los seres sensibles por otro. Uno de los problemas empíricos que cuestionan el énfasis darwiniano en la supervivencia competitiva de los individuos, que se define en términos de la lucha de un organismo dado por su éxito reproductivo individual, ha sido desde siempre la explicación del altruismo, sea en el sentido de un comportamiento colaborador, como a la hora de compartir la comida o de resolver conflictos entre animales como los chimpancés, o como acto de sacrificio abnegado. Hay muchos ejemplos, no solo entre los seres humanos, sino también de otras especies, de individuos que se exponen a peligros para salvar a otros. Por ejemplo, la abeja picará para proteger a la colmena de un intruso, aunque el hecho de picar le tenga que acarrear la muerte. Y la cotorra árabe, una especie de ave, arriesgará la propia seguridad para advertir al resto de la bandada de un ataque. La teoría postdarwiniana ha intentado explicar estos fenómenos argumentando que en determinadas circunstancias el comportamiento altruista, incluido el propio sacrificio, promueve las probabilidades del individuo de pasar sus genes a las generaciones futuras. No creo, sin embargo, que este argumento se pueda aplicar a aquellos casos de altruismo entre especies. Podríamos ofrecer el ejemplo de las aves hospitalarias que crían a los pequeños cucos que son abandonados en sus nidos, aunque algunos hayan intentado explicarlo únicamente en términos del beneficio egoísta obtenido por los cucos. Es más, puesto que este tipo de altruismo no siempre parece ser voluntario, pues algunos organismos actúan como si estuvieran programados para el comportamiento abnegado, la biología moderna básicamente vería el altruismo como instintivo y dictado por los genes. El problema se complica mucho más si incluimos la cuestión de las emociones humanas, especialmente de los numerosos ejemplos de altruismo que se dan en la sociedad humana. Algunos de los darwinianos más dogmáticos sostienen que la selección natural y la supervivencia del mejor dotado se comprenden mejor en el nivel de los genes individuales. Podemos apreciar aquí el reduccionismo debido a la honda creencia metafísica en el principio del interés propio, que sugiere que de alguna manera los genes individuales muestran un comportamiento egoísta. No sé cuántos científicos actuales defienden posiciones tan radicales. En el punto en que se encuentra actualmente, el modelo biologicista no admite la posibilidad de un verdadero comportamiento altruista. En una de las conferencias de Mente y Vida celebradas en Dharamsala, Anne Harrington, historiadora de la ciencia de la Universidad de Harvard, hizo una memorable presentación de cómo, y hasta cierto punto, por qué la investigación científica del comportamiento humano no ha podido ofrecer hasta el momento una explicación sistemática de la poderosa emoción de la compasión. La psicología moderna, que tan tremenda atención dedica a las emociones negativas, como la agresividad, la ira o el miedo, ha estudiado muy poco las emociones más positivas, como la compasión y el altruismo. Puede que el énfasis en lo negativo haya surgido porque el objetivo principal de la psicología moderna es comprender las patologías humanas por razones terapéuticas. No obstante, no me parece admisible rechazar el altruismo argumentando que los actos abnegados no concuerdan con la actual explicación biologicista de la vida o que sencillamente se deben redefinir como expresión del interés propio de la especie. Este posicionamiento es contrario al mismo espíritu de la indagación científica. A mi modo de ver, la aproximación científica no consiste en modificar los hechos empíricos para que encajen con nuestra teoría, sino que es la teoría la que debe ser adaptada a los resultados de la indagación empírica. Lo contrario sería como querer remodelar los pies para que entren en los zapatos.
Creo que esta incapacidad o esta resistencia a afrontar la cuestión del altruismo humano posiblemente represente el mayor inconveniente de la teoría de la evolución darwiniana, al menos en su versión más popular. Del mismo modo que en el mundo natural, supuesta fuente de inspiración de la teoría de la evolución, observamos la competición interespecie por la supervivencia, también advertimos importantes niveles de cooperación, aunque no necesariamente en el sentido consciente de este término. Y de la misma manera que observamos actos de agresión en los humanos y en los animales, también apreciamos actos de altruismo y de compasión. ¿Por qué la biología moderna admite únicamente la competitividad como principio operativo fundamental y solo la agresividad como tendencia fundamental de los seres vivos? ¿Por qué rechaza la cooperación como principio operativo? ¿Y por qué no considera el altruismo y la compasión como posibles rasgos del desarrollo de los seres vivos? Supongo que el grado en que fundamentos en la ciencia nuestra concepción de la naturaleza humana y de la existencia depende de qué concepto tenemos de la ciencia. Para mí, esta no es una cuestión científica, sino de persuasión filosófica. Puede que un materialista radical prefiera apoyar la tesis de la teoría de la evolución como una explicación de todos los aspectos de la vida humana, incluida la moralidad y la experiencia religiosa, mientras otros opinan que la ciencia no alcanza a comprender todos los campos de la existencia humana. Es posible que la ciencia no consiga nunca explicar todos los aspectos de la existencia humana, ni siquiera descifrar el enigma del origen de la vida. Con esto no pretendo negar que la ciencia tiene mucho que decir sobre el origen de la enorme diversidad de formas de vida. Creo, sin embargo, que como sociedad debemos admitir con cierta humildad las limitaciones del conocimiento científico de nosotros mismos y del mundo en que vivimos. Si la historia del siglo XX, con su fe generalizada en el darwinismo social y las muchas y terribles consecuencias de los intentos de aplicación de la eugenesia que de esa fe resultaron, nos puede enseñar algo, es que nosotros, los humanos, tenemos una peligrosa tendencia a convertir nuestra visión de nosotros mismos en una profecía autocumplida. La idea de la supervivencia del mejor dotado se ha utilizado de forma aviesa para perdonar y, en algunos casos, para justificar los excesos de codicia e individualismo humanos y para dejar de lado los modelos éticos de relación con nuestros semejantes en un espíritu más compasivo. De modo que, al margen de cuál sea nuestra concepción de la ciencia, puesto que ésta ocupa en la actualidad un lugar de autoridad relevante en la sociedad humana, es extremadamente importante que los que operan dentro de la profesión sean conscientes de su poder y sepan valorar sus responsabilidades. La ciencia debe actuar como correctivo de las malas interpretaciones y las apropiaciones populares equivocadas de ideas que pueden tener consecuencias desastrosas para el mundo y la especie humana. Por muy persuasivo que resulte el relato darwiniano de los orígenes de la vida, como budista, creo que deja un área crucial sin examinar. Y me refiero al origen de la sensibilidad, a la evolución de seres conscientes dotados con la capacidad de experimentar dolor y placer. A fin de cuentas, desde el punto de vista del budismo, la búsqueda humana del saber y la comprensión de la propia existencia nace de la profunda aspiración a la felicidad y la superación del sufrimiento. Hasta que nos ofrezca una explicación creíble de la naturaleza y el origen de la conciencia, el relato científico de los orígenes de la vida y del cosmos no será completo.